Hay una anécdota, una historia de alguien, un escultor muy famoso, creo que eran por los años 1500, y si alguien sabe más historia que yo, pues qué bueno, pero el punto es lo que voy a decir, ¿verdad? De acerca de la anécdota. Se llamaba Donatello, estaba en Italia, en los tiempos de Leonardo da Vinci, el pintor, y puros escultores famosos. Entonces, él pide que se le lleven para hacer una escultura, se le pide que vaya un bloque de mármol. Y lo consiguen a una distancia retirada, no sé dónde, quizás por Francia, no sé, pero lo trasladaron en aquel entonces con mucha dificultad hasta Italia y se lo pusieron enfrente a Donatello, y entonces él, al verla, al destaparle, al ver la piedra, dijo: yo no quiero esta piedra, la halló imperfecta, yo no quiero usar esta. Entonces, tiempo después la cubrieron, la taparon y la dejaron ahí, y tiempo después llega otro escultor y hace que destapen esa piedra, y la destapan, y él dice: qué bonita piedra. Y empieza y hace una escultura del rey David, preciosa. Ese se llamó Miguel Ángelo o algo así, un escultor muy famoso. Y hizo una estatua del rey David perfecta y hermosa. Lo que te quiero decir, que a veces delante de los ojos del hombre vemos a veces a las personas que no sirven o imperfectas, pero delante de los ojos de Dios, Él quiere formar una escultura preciosa en nuestras vidas. Y aquí vemos el llamado de Mateo. Leví dice en esta porción, el que escribió el Evangelio de Mateo. Y partiendo de ese punto, vemos que dice el versículo 27, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Lo primero, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Si tú has estado viniendo todos los domingos y estás estudiando cómo vamos estudiando y exponiendo el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta que anteriormente lo que leímos el domingo pasado es que Jesús va caminando y se acerca a él un leproso. Si tú recuerdas en el contexto de lo que está pasando aquí, porque dice después de estas cosas, ¿qué cosas? Primero, Lucas escribe cronológicamente sucesos que él investigó diligentemente para que Teófilo, a quien le escribió este evangelio, y a nosotros también, para que conozcamos la verdad en la que nosotros somos instruidos, dice Lucas. Entonces se le acerca un leproso y el leproso cae en el piso. Sabemos que estaba lleno de lepra, dice el evangelio. Y estar lleno de lepra quiere decir que toda su carne estaba casi deteriorada y cayéndosele en pedazos. Cuando llega delante de Jesús, se postra y cae en tierra, y decíamos que no cae en una alfombra ni en un mosaico, sino en tierra, y tú sabes lo que es pegar la carne viva en tierra y pegándosele el polvo. Sabemos que en ese tiempo no había cura para la lepra, no había cura, ahorita ya hay, pero en ese tiempo no había cura para él. Él no tenía esperanza. Al estar lleno es que estaba próximo a morir. Y él no tenía esperanza. Escuchó acerca de Jesús y fue y se postró delante de él, se humilló y le rogó y le pidió a él que si Jesús quería que lo limpiara. Y Jesús lo tocó y le dijo: sé limpio. Y sabemos y hablábamos que los leprosos eran expulsados y aborrecidos de la comunidad, fuera de la ciudad.
No podían entrar al templo, no podían adorar a Dios, eran considerados inmundos, impuros, y no podían ellos asistir al templo y ni mucho menos a una sinagoga, ni acercarse a las personas. Todo lo que tocaban era considerado impuro, inmundo. Entonces, y eran rechazados y vivían fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad vivían, pero sin embargo, él tuvo el valor de acercarse a Jesús y Jesús lo tocó y fue limpio. Y después de eso, lo que sigue, porque leemos después de estas cosas, lo que siguió es de que él estaba en un lugar, y quiero leerte el versículo 17 del capítulo 5. Es importante que veas y entiendas el contexto, porque leímos aquí que vio a un publicano llamado Leví y lo llamó. Entonces el versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ¿quién? Los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Jerusalén era la crema y nata de los fariseos, los doctores de la ley, los escribas y los sacerdotes. Estaba en Jerusalén. Quiere decir que la pura crema y nata estaba de la religión, estaba enfrente de Jesús, en esa casa, cuando él estaba enseñando. Estaban los doctores de la ley, fariseos, pero dice que el poder de Jesús estaba con él para sanar. Entonces, estando en la enseñanza, leímos que unas personas, 4 personas llevaban en un lecho, llevaban a un paralítico, y que por la multitud que había no podían acercarlo a Jesús para que lo sanara. Entonces ellos no se dieron por vencidos, ellos subieron al techo, hicieron un hoyo y por ahí los bajaron. Dice que la fe de ellos, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ahí empieza que esos doctores de la ley, esos fariseos y que conocían supuestamente la escritura, y los que eran líderes de la religión y tenían el poder, estaban nada más tratando de cazar a Jesús. Y quizás Jesús en propósito, ¿verdad?, le dice: tus pecados te son perdonados. Y lo cuestionan a él, lo cuestionan porque dice: ¿quién eres para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y él callado, pero bien le pudo haber dicho: y pues aquí estoy, ¿verdad? Pero ellos estaban cerrados, sus corazones estaban duros, no querían soltar el poder que tenían ellos sobre la religión, y eran amenazados por la fe y la libertad que traía Jesús. Entonces, allí lo empiezan a cuestionar, y Jesús les dijo: ¿qué es más fácil? Que le diga: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues para ellos fue más fácil, porque vivían a lo que veían nada más. Si decía: tus pecados son perdonados, no podían ver el corazón ni nada espiritual. Entonces le dijo al paralítico: levántate y anda. Y nosotros decíamos el domingo pasado que nos identificáramos con los personajes que hay aquí. Y algunos creo que ya lo hicieron, lo dejamos de tarea. Y entonces es cuando estaba en esa casa, después de haber sanado al paralítico, es cuando empieza el versículo 27, dice: después de estas cosas, esas son las cosas que estaban anteriormente. Dice que salió. ¿Te imaginas ver a toda la creminata de la religión ahí? Y él sale por en medio de ellos y ve a alguien
a un publicano llamado Leví. Vio a alguien que la sociedad lo tenía igual que al leproso. A un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos. Alguien que trabajaba para el imperio romano. Estaban en Capernaum, estaban en el lago y él grababa impuestos para el imperio romano. Y para conseguir un trabajo de republicano costaba bastante dinero. Quizás a Leví le haya costado toda su herencia, todas sus cosas, todas sus pertenencias para poder comprar el puesto de cobrador de impuestos. Solamente que la gente lo tenía considerado como un traidor, porque cobraba, Roma le daba soldados aún para que pudiera cobrar a la fuerza. El que no le pagaba le quitaba las pertenencias y él ponía la tarifa. No es como ahorita que tú vas a Hacienda y pagas los impuestos y te dicen tanto es. Ahí decía, Roma le decía, tú me vas a dar, por decir, 1,000 pesos diarios, y él cobraba esos 1,000 pesos más otros 2, 3 mil pesos para él. Y lo hacía a la fuerza, grababa cosas de impuestos que ni siquiera Roma sabía o quería que se grabaran. Seguramente pescaban ahí Jacobo, Pedro, Andrés, eran pescadores. Y los arqueólogos han encontrado que la pesca, los peces, según la pesca que tenía, era grabada por impuestos. Y seguramente Mateo conocía a ellos y Pedro, Andrés y Jacobo lo conocían también a él, que se pasaba de largo y era tranza y cobraba de más. Entonces era considerado un traidor. Existen los escritos, el del Misná y el Talmud, un libro de reglas, de leyes de hombres, tradiciones de los fariseos que escribían y decían quién era quién. Si por decir, decían los pecados, este es pecador, este es ladrón, esto es, al publicano lo tenían considerado como asesino y ladrón. En el Misná y el Talmud los fariseos lo tenían considerado como si fuera un asesino o un ladrón. Nada más para que tengas la idea de quién era al que vio Jesús. Y quizás eso levantó más cuestionamiento de los líderes religiosos, porque ellos eran doctores de la ley. Se consideraban los fariseos que son los que eran los puros. Se creía que alrededor del templo algunos 5 o 6 mil fariseos, que ellos decían que ellos no se mezclaban con las personas y que los únicos puros y santos eran ellos. Y todo lo que fuera aparte de ellos eran pecadores. Entonces los fariseos cuestionan a Jesús, pero Jesús pasa en medio. Quizás ellos dijeron, ¿por qué vio a a Leví? ¿Por qué se fijó en Mateo? Pues igual que Miguel Ángel, lo vio en una piedra y para él la vio con unos ojos diferentes. No como Donatello, dijo, esta es una piedra imperfecta y no puedo hacer nada con ella. Y Jesús, cuando te vio a ti y cuando me vio a mí, vio lo que podía hacer como esa piedra, que podía formarte a ti y tratarte y darte la forma de Jesús. Él nunca nos vio a nosotros por lo que nosotros éramos. Si tú vienes hoy por primera vez y te sientes que eres pecador, que has fallado a Dios y que has cometido muchos errores, déjame decirte que Jesús puede formarte a ser una persona digna de Él. El publicano era como el leproso. Nadie se juntaba con él. Nadie lo podía ver.
Eran muy tranzas, tenían oprimida a todas las personas, les robaban, los abusaban de él. Entonces nadie quería, a todo mundo le sacaba la vuelta. Pero aquí dice que salió y vio a un publicano, a un detestado de la sociedad, que todo mundo le aborrecía. Jesús lo vio. Una mirada de Jesús. Tú estás aquí porque Jesús un día te miró a ti, no miró tu error, tu fracaso, tus pecados, lo malo que has sido, lo pecador que has sido, no lo vio Jesús, vio tu corazón. Y dijo, yo quiero formar de ti una perla, quiero formar de ti un hijo de Dios. Eso es lo que, una mirada de Jesús. Una mirada de Jesús. Y dice que, y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos. Se fue derechito ahí a donde estaba transando a toda la gente. Les pasó por un lado y quizás todos los doctores de la ley quisieron pensar o decir, bueno, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué yo estoy aquí? Le digo yo al Señor a veces, ¿por qué si yo no merezco estar aquí? Yo soy peor que todos mis hermanos. ¿Por qué yo? ¿Y por qué tú estás aquí? ¿Por qué Dios te ha llamado? Porque vio tu corazón. Y te quiero usar para que tú lleves el mensaje de la palabra de Dios. Para que lleves y hables de Él. No vio nada. Si tú crees que estás aquí porque Dios vio algo agradable en ti y algo bueno en ti, no has entendido el Evangelio. Nosotros estamos aquí porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y por Él estamos por su pura gracia, porque Él, la mirada, igual que a Leví, a Mateo, un día te vio a ti. No vio nada bueno en ti, pero eso se llama gracia, eso se llama la misericordia de Jesús. Y se fue directito, no escogió a los que estaban ahí y quizás eso los enfureció más. Y a veces si tú tienes orgullo de decir, ¿por qué yo no estoy en este ministerio? ¿Por qué pusieron a otro? ¿Por qué es esto? Déjame decirte que te tienes que humillar delante de Jesús. Humillarte delante de Él y ¿sabes qué? Dios va a hacer contigo grandes cosas. Dice que se acercó al banco de los tributos públicos y le dijo una sola palabra. Una sola palabra le dijo. ¿Cuál fue? Sígueme. Lo mismo que te dijo a ti y a mí. Lo mismo, sígueme. Una sola mirada de Jesús y una sola palabra de Jesús. Podemos ver la autoridad del Hijo de Dios de sanar leprosos, levantar paralíticos, de sanar ciegos. Pero ¿sabes qué? Aquí vemos un corazón, una mente que estaba llena de tranza, llena de corrupción. Pero la misericordia y la gracia de Dios vio, Él tenía una hambre y una sed. Es el que escribió el Evangelio de Mateo. Y si tú lo leas o lo has leído, te das cuenta que él hace muchas referencias a las escrituras del Antiguo Testamento. Quiere decir que él conocía la palabra, aún estando ahí sentado, pero ¿sabes qué? Le ganó la avaricia, el deseo de posesiones, el deseo de tener más riquezas y más, sin importarle a quién pisaba. Él tenía eso en su corazón y estaba endurecido, pero en el fondo Jesús vio algo en él. Dios está viendo algo. Si tú es que estás aquí sentado esta mañana, es porque Jesús vio algo en ti. Y te está llamando y te está diciendo, sígueme. No a mí, no a persona alguna. El otro día me decía una persona que venía de visita, oye, es que se presentó conmigo y me dijo que me dio el nombre de 3, 4 pastores que eran amigos de él y que yo pues soy muy malo para los nombres, se me olvidan. No se me olvida mi esposa porque vive conmigo, pero
pero soy muy malo para grabarme los nombres. Pues, y que no lo conoces, y que no esto, y pues, hasta que, pues ya no aguanté y le dije, mira, yo conozco al pastor de pastores, es Jesús. Nada más. Y vamos todos siguiendo a Jesús. Dios te bendiga, gloria a Dios, sigue apoyándolo, sigue sirviéndole, ahí donde Dios te ha puesto. Pero nosotros no seguimos a hombre. Muchas veces dicen, no, yo no voy a la iglesia por fulano, por sutano, por mangano. Estás equivocado. Tú ve a la iglesia porque sigues a Jesús, porque Él te ha llamado, Él ha visto que puede hacer algo precioso con tu vida. Él te perdona, Él puede transformar tu vida. Déjame decirte que Leví, Mateo, era detestado por toda la sociedad. Yo creo que él ya estaba sentado ahí y tenía grandes riquezas por todas las tranzas que hacía, pero yo creo que tenía una hambre y un vacío en su corazón. Un vacío que cuando toda la gente, imagínate a alguien que está transando y corrupto, a lo mejor tú sientes eso de algunos políticos y que la gente ya está harta de las cosas que suceden en México, pero y a veces lo ves a las personas en la televisión y lo ves con un odio. Él estaba peor, no había televisión, a él lo veían en persona y tranza que hacía y abusaba con los tributos públicos. Entonces toda la gente lo veía con odio, pero de repente pasa Jesús y lo ve con amor, con misericordia, lo ve con gracia. Y quizás tú y yo estábamos en esa situación cuando sentimos la mirada de Jesús y nos llama y nos habla a nuestro corazón y nos dice, sígueme, sígueme, sígueme. Dice aquí en el versículo 28, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Un versículo que que habla acerca de una respuesta. Una respuesta que dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Tres cosas hizo Mateo. Primero, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí me llama la atención porque no dice se levantó y se fue y le siguió, no. Primero que nada, dejó todo. Sabes que anteriormente leímos también cuando Jesús le dice a Pedro que lleve la barca hacia adentro y que tire la red, y Pedro le dice, toda la noche hemos pescado y no sacamos nada. Yo soy pescador, tú eres carpintero, no me puedes decir que vaya a sacar pescado si no hay. Pero en tu palabra, en obediencia, le voy a echar la red. ¿Y qué pasó? Se llenaron de peces. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Cayó de rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí, no tienes nada que ver, yo soy pecador, postrado delante de Él. Y le decíamos que es la convicción, cuando nosotros estamos delante de Jesús, la convicción de nuestro pecado sale a la luz. Y lo que Él dijo, apártate de mí. Él no dijo, voy a sacar los peces y voy a sacar cuentas y vamos a hacernos ricos. No, dice que lo dejó todo y Jesús le dijo, desde hoy eres pescador de hombres. Desde hoy eres pescador de hombres. Y dice que dejándolo todo, le siguió. Imagínate, ahí igual, Mateo o Leví, dice que dejándolo todo, no dejando algunas cosas, no dejando nada. Yo no sé qué tú tengas en tus manos, no te estoy diciendo que tú tienes que dejar tu familia, tu trabajo, tu dinero o tu negocio o lo que estés haciendo. No estoy diciendo eso. Lo que está diciéndote aquí Jesús es de que todo lo que tú tengas llega a estar en segundo lugar y Jesús en primero. Jesús en primer lugar en tu corazón y en tu vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Todas. Y Él dice, dejándolo todo.
todo lo que tenía de codicia, de riquezas, de bienes, todo lo que él tenía aquí le vi porque era rico de tanta tranza que hacía, dice que no le importó, dice dejó todo. Hay algo que tú no has dejado en tu vida y tú estás siguiendo a Jesús a medias. Hay algo que tú tengas, a lo mejor no es una cosa material, pero a lo mejor es un deseo, una codicia, una avaricia, orgullo en tu vida. Algún sentimiento, alguna idea que tú vivías en tu vida pasada y ahora no la has dejado. Jesús te está llamando a que lo sigas, pero que dejes todo, que te rindas delante de Él. Todo lo que tú traes ahorita, inclusive puesto y vestido, Él te lo ha dado y es de Él. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que producimos, Él nos los da las fuerzas para producir y para trabajar. Todo es de Él. Te está llamando hoy. La palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que dejar cosas. Hay cosas que no quieres soltar. ¿Qué son? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero tienes que soltar cosas. Tienes que soltar todo. Y decirle al Señor, ¿sabes qué? Me rindo, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti. ¿Qué es lo que te detiene? Él, Leví, dice que la mirada de Jesús, la voz de Jesús impactó su corazón y trabajó en el corazón de él, porque la avaricia, la codicia y las riquezas lo tenían en su corazón. Él dejó todo lo que traía aquí adentro, que lo detenía y que lo tenía hambriento y enfermo, y la sociedad lo veía como un leproso. Pero el Rey de Reyes llega y se le acerca y le dice, sígueme. Cuando toda la gente no vio nada bueno de él, Jesús sí lo vio. Jesús sí lo vio en ti y lo vio en mí. Porque Él tiene un propósito con tu vida. Solamente que Él te quiere usar, pero quiere que dejes todo. Todo lo que tienes agarrado en tu mano, algo que tienes, déjalo ir, suéltalo. Me decía un hermano que él sentía como que tenía tantas cosas que Dios le ha dado que no las quería soltar en sus manos y en cosas que ya no podía recibir otra. Ya no podía recibir, ¿por qué? Porque está agarrado. Y si tú tienes cosas que te estorban para seguir a Jesús, suéltalas para que fluya el amor de Dios y la bendición de Dios en tu vida. Va a fluir en ti. Y él dice que lo dejó todo. Primero arrancó las cosas que lo detenían en su corazón. No le importó las riquezas, todo. Para tener el empleo que él tenía que entrar en una subasta y se iba al más caro, más caro, más caro. Quizás él vendió todo lo que tenía y renunció a la herencia del pueblo judío porque los judíos lo tenían como traidor, como asesino y ladrón. Por ser rico, por tener un ídolo en su corazón. Pero cuando dice que lo dejó todo, soltó todo de su corazón. Y entonces se levantó. No dijo se levantó primero su corazón y luego se levanta y luego lo sigue. Y dice el versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Fíjate bien, no solamente se quitó todo lo que le estorbaba, se levantó y no solamente le siguió. Seguir a Cristo no es solamente los domingos en la mañana. Seguir a Cristo es todos los días, 24 horas al día.
seguirlo a Él. Él es ponerlo a Él en primer lugar en tus propósitos, en lo que tú estás haciendo, en tu vida. Ponerlo a Él en primer lugar. Todo lo demás es secundario, viene por añadidura. Yo voy a servirte y entonces empiezas a recibir la bendición. Empiezas a recibir bendición. Dice que Leví, aparte de dejarlo todo, levantarse y seguirle es estar en el mismo camino con alguien. Estar de acuerdo, caminar con Él. Y entonces Él camina con Él y dice que le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Quiere decir que no solamente le siguió, sino también representa el banquete y la comida, es tener comunión con Él. Él quiso invitarlo a su casa. Lo primero que debemos de hacer nosotros es empezar con Jesús en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, e invitarlo a Jesús a nuestra casa, a morar en nuestro corazón y a tener comunión con Él. Eso es lo que representa cuando alguien cenaba con alguien, es tener comunión, tener compañerismo. Quiere decir, si Jesús le dijo, sígueme, Él hizo un banquete, lo invitó a su casa, tuvo comunión con Él. Y aparte, invita a sus amigos tranzas con Él. Sí, eso es lo que me pasó a mí. Yo invité a todos los que andaban conmigo en el mundo, a los que conocía. ¿Verdad, Jorge? Aquí están. A él lo invité primero y hasta ahora vino y gloria a Dios. Es un milagro después de varios años. Jesús hace una obra en tu corazón y tú tienes que responder en comunión con Él. Pero también evangelismo. Tienes que llevar la palabra y compartir al que Él conoció. Leví les dijo a sus amigos, vengan, voy a preparar un banquete en mi casa. Tú no puedes convencer a tus amigos, por más mal que anden, no los puedes convencer, pero sí puedes invitarlos delante de Jesús y exponerlos a Jesús. ¿Acaso el paralítico que abrieron el techo, sus amigos? Yo estaba pensando, el leproso, sus amigos lo aborrecían. Y luego vimos que 4 amigos escarban en el techo y meten los amigos al paralítico para que lo salen. Buenos amigos. Y aquí Leví o Mateo trae a la presencia de Jesús a sus amigos. Leví y Mateo no podían hacer nada. Tú y yo no podemos hacer nada con nuestros amigos ni con nuestra familia, pero Jesús sí puede. Jesús sí puede hacerles, preséntales a Jesús, tráelos a Jesús. Él sí puede transformar sus vidas. Expónlos a Jesús, delante de Jesús. Puedes traerlos en oración, puedes traerlos a la iglesia, puedes traerlos a su presencia. Y yo estoy seguro que Jesús empieza a trabajar en los corazones. Dice que le hizo gran banquete, tuvo comunión y aparte, ¿qué es hacerle un banquete? Tuvo comunión con Jesús, hizo evangelismo con sus amigos y él le servía con sus bienes y sus cosas a Jesús. Con su casa, con sus bienes, con su comida, y quizás él anduviera sirviéndole. Entonces tenemos comunión con Jesús, servimos con nuestros bienes a Jesús, pero también él estaba sirviendo con sus bienes a los demás, a los que tenían necesidad de Jesús. ¿Te fijas cómo el que la gente rechazaba como un leproso que era ratero, tranza y todo, cuando vino a Jesús y se rindió y dejó todo,
toda su amargura, todo su orgullo, todas sus cosas de a un lado y siguió a Jesús. Entonces ven la respuesta, cómo él buscó la comunión, evangelismo y le servía a Jesús. Eso es una buena respuesta para todos los que creemos en Jesús. Si tú dices, qué bueno, ¿qué hago para Jesús? Eso haz. Sírvete de tus bienes, las cosas, todo lo que tengas a la mano para presentarle a alguien a Jesús. Esa es la respuesta. Dice el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Luego, cuando tú empiezas a trabajar para el Señor, viene la oposición. Viene la burla, viene la queja, y estos no dejaban de seguir a Jesús a donde quiera que andaba. Ellos decían, murmuraban contra los discípulos. No estaban murmurando contra Jesús, se fueron contra los discípulos de Jesús. Si tú eres discípulo de Jesús, se van a burlar de ti, te van a dar carrilla, te van a decir una cosa u otra, te van a querer estorbar, te van a murmurar de ti. Pero ¿qué importa? Si tienes a Jesús, lo tienes todo. A Leví, a Mateo no le importó nada. Fue usado grandemente por el Señor. Tenemos el Evangelio de Mateo aquí. El Evangelio de Mateo tenemos. Aquel cobrador de impuestos, trance y todo, que nadie lo podía ver, escribió un evangelio de la palabra de Dios. Dios quiere usarte también a ti. No veas cosas malas que tú tengas o que tú veas en ti mismo. Tú digas, que no puedo dejar esto, tengo este problema, tengo este error en mi vida, no puedo, sigo pecando. No, entrégate de lleno a Jesús, suelta todo, síguelo a Él y Él va a hacer la obra con tu vida. No importa quién se murmure, quién diga, quién no le guste y le cuestiona, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Publicanos tenía ya su etiqueta, y pecadores. O sea, ellos sabían que todo mundo podía pecar, pecaba, fallaba a Dios. Y por eso en el templo ellos ofrecían sacrificios por los pecados, por la expiación por los pecados y daban sacrificios. Pero el publicano lo consideraban diferente, inmundo, impuro, que no tenía ni derecho ni de siquiera ofrecer sacrificios por sus pecados. Lo tenían relegado, pero Jesús no. Jesús no. Quizás tú y yo vemos a personas de lo peorcito y le sacamos la vuelta. No seas así. Háblales. Quizás tú veas a un homosexual, él puede venir a Cristo. Quizás veas a un drogadicto, un ratero, un asesino. ¿Sabes qué? Jesús ve su corazón y la necesidad que tienen de Jesús. Y tú tienes la respuesta para esa persona. No lo juzgues, no juzgues a nadie por lo que tú veas. Como le sucedió a Leví, todo el mundo lo odiaba y lo aborrecía. Todos los publicanos que lo desprecian le dicen, los publicanos, estás comiendo y bebiendo con estos. ¿Cómo es posible? Jesús tuvo gracia y misericordia con ellos. Comía con ellos. Jesús creaba un puente con ellos. No les sacaba la vuelta. Está Zaqueo también. Zaqueo fue y le hizo comida en su casa también. Si Jesús no lo hace, ¿por qué lo debemos de hacer nosotros? Nosotros debemos de buscar al que más pecador de pecadores están. Si tú algún día me ves hablando con alguien que no vale la pena y que está bien perdido, no me juzgues. No me juzgues. Mira nomás con quién anda. No entra el proverbio que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. No, si uno está ahí es para hacer un puente y que por ese puente cruce el evangelio al corazón.
de la necesidad que hay. Y lo juzgan. Y de versículo 31 dice, respondiendo, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos hicieron, los fariseos, los doctores de la ley, hicieron un buen juicio y un diagnóstico de quién era Leví y quién estaba con Jesús. El diagnóstico estaba bien, eran republicanos, eran trances, eran pecadores los que estaban ahí. Hicieron un buen diagnóstico, pero no dieron la respuesta. Se quedaron ahí. Jesús les dijo, no se queda ahí. Jesús les dijo, sí son pecadores, pero yo vengo a ellos porque ellos sí se sienten enfermos y tienen necesidad de un médico, y yo soy el médico que los puede traer, y la manera de traerlos es el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es las buenas nuevas, Él traía las buenas nuevas. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos, los que se creen que están sanos, ellos creían que estaban bien. A veces nosotros creemos que estamos bien delante de Dios y que cuando nosotros vemos y empezamos a, este hermanito, fulano, sutano, mangano, y creemos que nosotros estamos bien. Déjame decirte que debes de humillarte delante de Dios. Debes de humillarte y no juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Mejor tráelo a Jesús. Si tú ves que tiene necesidad y un hermano está fallando en un área, tráelo en oración a Jesús, preséntalo a Jesús. Entonces Él les dice, si ustedes se creen que no tienen necesidad de un médico, pues gloria a Dios, pero estos saben que yo soy el médico y que los puede sanar. Y dice, no he venido a llamar a justos, a los que se creen justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Da la solución Jesús ahí. Al diagnóstico que ellos hicieron, ok, que ustedes tienen razón, esto es lo que son, pero yo soy el doctor y vengo a predicarles que hay arrepentimiento, las buenas nuevas, el evangelio. Hay perdón por sus pecados, hay restauración por la vida. Entonces el versículo 33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Tenían que cuestionar a Jesús de alguna manera u otra. Y le cuestionan, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan, nosotros ayunamos, y ellos están comiendo contigo y bebiendo y no ayunan tus discípulos? Y él les dice, les pone el ejemplo, le dice, bueno, si tú vas a una boda y la celebración, en la boda judía duraban una semana de comida y bebida y de celebración y de gozo y de alegría, porque el novio estaba ahí, porque Jesús estaba ahí. No había necesidad de ayunar, no había necesidad. Entonces él le dice, ¿acaso es como si tú dices, se va a casar el hermanito Armando, el hermanito Francisco, se va a casar y me invitaron a la boda y es a las 2 de la tarde, no voy a comer para ir listo y aventarme hasta doble plato? Y llegas tú a la boda y te dicen, ¿sabes qué? Pues fíjate que estamos todos en ayuno, no hay comida. Pues tú vas a decir, pues ¿qué fiesta es esta? ¿Verdad? Eso es lo que les dice, si el Hijo de Dios está aquí con ustedes, gócense, coman, no hay necesidad del ayuno. No hay necesidad del ayuno. No hay necesidad si estamos aquí, dice, pero va a haber un día en que se va a ser llevado a la cruz, arrebatado y irse a la diestra del Padre, entonces ayunarán, dice. Entonces ayunarán.
No hay ninguno, yo busqué en las cartas de Pablo o algo donde había un mandamiento acerca del ayuno y no lo hay. No hay un mandamiento acerca del ayuno, excepto en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, era el día en que había un mandato de ayuno. Pero aquí Jesús, si leemos en el Evangelio de Mateo, no es necesario que lo busquen, pero Él dice que cuando ores no seas como los hipócritas que salen a las plazas y levantan sus manos para ser vistos por los hombres. Y también dice cuando ayunes, no lo hagas de la misma manera y que digas, ay, no he comido, que pongas la cara demacrada para que vean que estás ayunando. O sea, no se opone Jesús tampoco al ayuno, sino consciente del ayuno. Él ayunó 40 días en el desierto. El ayunar es una práctica espiritual que nos ayuda a estar en su presencia, en su palabra, en comunión con Él. Sujetas la carne, pero no es un mandato que lo tienes que hacer. Tales días, tienes que cumplir con este ayuno. No lo manda la palabra de Dios. Pero sí es una práctica espiritual que te ayuda, ¿verdad? Porque ellos ya, dice, no lo van a tener ya físicamente delante de Él. Cuando sea arrebatado, entonces entren en ayuno, en comunión, en oración con Él y lo van a sentir como si estuvieran con Él. Van a sujetar la carne. No quiero entrar más acerca del ayuno porque hay muchas controversias de muchas doctrinas y enseñanzas, pero yo no encontré ningún mandamiento de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan en el Nuevo Testamento acerca del ayuno. Solamente que es una práctica que Jesús y la iglesia primitiva lo hacía en oraciones y ayuno, y que Pablo oraba y ayunaba también. Y te ayuda en una comunión con Jesús, te ayuda. Es una disciplina espiritual buena. Si no lo es una abstención de alimento. Un buen ayuno sería un mes de ayuno de celular. Digo, bueno, el celular lo podrían hacer llamadas, pero un día, un mes de ayuno de Facebook. ¿Qué tal te caería? Sin palabras. Vamos a seguir leyendo. El versículo 36. Entonces Él les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces les pone una parábola a Jesús y les dice, mira, si hay un vestido nuevo y tú tienes un vestido viejo y está roto y tiene un hoyo, no vas a ir y romper el vestido nuevo de tela nueva para parchar el vestido viejo, porque el nuevo va a quedar incompleto y feo, incompleto y no va a servir. Y el viejo con el parche de tela nueva, a la hora que lo laves y se estire la tela o se encoja la tela, se va a romper el vestido o se va a deformar. Y Jesús les está diciendo que a los fariseos que tienen su manera de pensar cerrada lo que Jesús vino es a cumplir la ley. No es que la ley sea mala, no, la ley es buena, santa y pura y sirve, pero una vez fue dada nueva al pueblo de Dios. Fue dada nueva y viene Jesús y viene y cumple toda la ley, la cumple y empieza Él un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva ley, la gracia de Dios. Viene Jesús. Entonces ellos ellos querían que mezclaran la manera, lo religioso de ellos con la manera nueva.
Es como si tú vienes de una iglesia que has sido dogmático y entrenado de una manera de ser cuadrada, y tú vienes aquí, Dios te ha traído y Dios te va a usar en la iglesia aquí con nosotros, es porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Déjalo las doctrinas de hombres atrás y tradiciones de hombres atrás y empieza a enfocarte en algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere algo nuevo en nuestra vida. No quiere que el vestido viejo lo traigamos. Revestidos del nuevo hombre. El viejo hombre, deséchalo. Es como si vienes a Jesús, sigues a Jesús, pero quieres vivir la misma manera antes de conocer a Jesús. No puedes traer el vestido viejo ya. Dios te da una vida nueva. ¿Acaso no dice la Escritura, si estás en Cristo, nueva criatura es? No dices, una manita de gato te dio Jesús. No, ¿verdad que no? Mira, yo respeto mucho y Francisco, Cástulo, Jesús van a los centros de rehabilitación. Son buenísimos y qué bueno que ellos llevan la palabra de Dios, porque un centro te rehabilita, te lleva, quiere decir rehabilitar, te vuelve a la condición que estabas antes, pero no dejas de ser pecador. Pero cuando ellos llegan y predican la palabra, entonces viene una regeneración. Cuando Dios creó al mundo, a la mujer y al hombre, y entró y cayeron en pecado, Génesis es generación. Cuando entró el pecado en el mundo es degeneración. Viene Cristo a morir en la cruz, te perdona y aceptas el evangelio y viene la regeneración. Te hace nuevo, te vuelve a estar en el estado original que estaba Adán antes de caer en pecado. ¿No es eso grande? ¿No es eso bueno? Aunque la naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero Dios te da una nueva naturaleza en ti. El Espíritu Santo en ti. Él perdona. Él no te ve como la gente veía a Mateo. Él traía gracia, misericordia sobre lo peorcito que estaba delante de toda la gente. Tanto que ellos dijeron, ellos veían, ellos son pecadores, son bebedores, son republicanos. Pero Jesús decía, no, yo traigo la gracia, el perdón. Y vine a morir, vine a buscar, a rescatar lo que se había perdido. Y le sigue diciendo, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Todos queremos vivir quizás a veces arrastrando cosas o tradiciones o reglas de los hombres. Jesús les estaba diciendo, porque estaba el judaísmo y ellos no querían dar el paso a la gracia de Dios, de Jesús, del perdón, de las buenas nuevas, del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Ellos querían seguir en el viejo. Él vino a cumplir toda la ley, no a desecharla, pero traía algo nuevo para nosotros, la gracia de Dios. No tenías que sacrificar animales, no tenías que hacer ninguna obra para recibir el perdón. Jesús vino a hacer la obra para que tú creas en Él y recibas el perdón. No es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y Él les dice, no se echa vino nuevo en odres viejos. El vino se fermentaba en odres, es como una bolsa de cuero. Y se echaba el vino en odres nuevos y se empezaba a fermentar y creaba gases y empezaba a inflarse la piel porque estaba fresca, blanda, y se fermentaba así el vino. Pero ¿qué les estaba diciendo a ellos? Que en un odre viejo, que la piel seca,
que estaba ya muerta, la seca, le pone vino nuevo y empieza a fermentar, entonces se rompe el odre, se echa a perder el odre y se echa a perder, se tira el vino. Jesús les está diciendo que la palabra de Dios, las buenas nuevas y el evangelio tiene que caer en nuevos corazones. Que todo es nuevo, todo lo deja atrás, te perdona y tú recibes la palabra de Dios. No puedes vivir en las tradiciones pasadas, en la vida pasada. Dios nos, como les digo, en un centro de rehabilitación lo rehabilitan y lo ponen en una posición listo para recibir la regeneración, la palabra de Dios. Porque Él al recibir la palabra es un odre nuevo, nueva criatura es. Y recibes la palabra. Hubo algunas veces que en el libro de Hechos a los discípulos quisieron, los que venían a Cristo, había judíos que se habían convertido, pero tenían la tradición y decían, no, es que se tienen que circuncidar para que sean cristianos. También tenían el odre viejo. Dios quiere que estemos en una mente nueva, que quites todo lo viejo. Dice, ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Nosotros no queremos el añejo, no queremos seguir siendo como éramos, a base de reglas, de tradiciones de hombres, sino seguir la palabra de Dios. ¿Puede pasar, Joel? Cuando estuve buscando aquí de los odres, escuché a alguien que estaba, el tipo de odres que se ponía el vino nuevo para fermentarlo, lo que hacían los que se dedicaban a eso, tomaban el odre y lo metían en agua, lo ponían a remojar, lo dejaban sumergido en agua para ablandarse. ¿Ya se fue Joel? Perdón. Se fue a remojar. O sea, el que no tenía posibilidad de estar fabricando en un cuero nuevo el odre para poner vino nuevo y se estire, de la manera en que lo hacían nuevo el odre era sumergirlo en el agua hasta que la piel volvía a estar renovada, sumergida en el agua, y ese odre se hacía nuevo, de tal manera que podía recibir el vino nuevo ahí y fermentarlo ahí. Lo que quiero decirte es que la palabra de Dios es agua purificadora, que limpia, renueva. Si tú te sumerges en la palabra de Dios, vas a recibir el vino nuevo que Dios quiere poner en tu corazón. No, va a aflojarte todas las durezas que tú traigas en tradiciones o cosas que te hagan rígido para estar flexible a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sumérgete en la palabra de Dios, sumérgete de tal manera que seas un odre nuevo donde Dios pueda derramar su palabra, su bendición y tú puedas ser usado. No importa cómo te veas tú, no importa, porque Dios te ve de una manera diferente.
¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a levantarte y seguir a Jesús? Voy a leerte un versículo para terminar, más bien dos. Está en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según tú, según yo, según una iglesia, no, según creado, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Vístete del nuevo hombre. Vístete. Dios, Jesús te ha dado un nuevo vestido. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, hoy esta mañana, si tú estás aquí por primera vez y te sientes que eres un pecador, que has cometido muchos errores en tu vida y crees que no tienes perdón de Dios, quiero invitarte a que abras tu corazón y decirle al Señor, dile al Señor, hoy en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones, yo reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, que te he fallado, pero también creo, Señor, que tú diste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre por mí para darme vida nueva. No media nueva, sino vida nueva, Señor. Y yo creo que tú pagaste por todos mis pecados en la cruz. Y ahora sé que tú vives, porque la tumba no te pudo detener. Y ahora te pido que tú vivas en mi corazón. Gracias, Señor. Si tú estás aquí y ya eres creyente y has traído un vestido medio roto, dile al Señor, yo me arrepiento también, Señor, y quiero ponerme un vestido nuevo. El vestido que tú me has dado, Señor. Yo quiero tomarlo con fe, con firmeza, para caminar, Señor,
y servirte, seguirte, Señor, levantarme, dejar todo, Señor, lo que me estorbe, levantarme, seguirte, servirte con mis bienes, Señor, y predicar las buenas nuevas. Yo quiero ser ese odre nuevo con vino nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.